Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé dónde estés viendo este video, si estás conectado en este momento en el live o si lo estás viendo en nuestro canal de YouTube. Te doy la bienvenida. Ha sido una jornada bastante especial el día de hoy, conversando con algunos referentes teóricos, profesionales en diversos temas. Ahora estamos aquí para plantearnos una pregunta que creo que muchas veces se la han planteado, también es algo que me preguntan siempre y por eso he decidido invitar a alguien que conozco para conversar sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a plantearnos la pregunta, ¿qué dice la Iglesia Católica a los homosexuales? ¿No? Y para eso vamos a estar conversando ahora con Steven Neira. Steven Neira es laico católico. Eso realmente me fascina bastante que alguien se identifique con eso. Ya después les voy a contar por qué lo presento de esa forma. Y aparte de eso, también es empresario y psicólogo. Entonces, eso también me agrada bastante poder unir como varias realidades, ¿no? El tema de la dimensión cristiana, después la dimensión mental con la psicología y la dimensión humana con el trabajo, por lo de empresario. Steven, bienvenido a este espacio y pues cuéntame cómo estás, un poco para ya ir entrando, preséntate también un poquillo y ahí seguimos, ¿no? Ok, listo, Miguel, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Steven Neira, tengo 30 años, soy converso al catolicismo. Quiere decir que pasé por todo un proceso largo y engorroso que no vamos a hablar hoy porque no es el tema, pero pues nada, soy felizmente católico. Y pues bueno, dentro de este proceso han habido muchas cosas muy bonitas que he ido viviendo como católico, como también cosas no tan agradables que son parte también de las luces y de las sombras de la iglesia. Y yo creo que eso es lo bonito de ser católico, de ver que la gracia de Dios al final es la que siempre nos ayuda, la gracia de Dios es la que siempre nos primerea, como decía el Papa Francisco, entonces siempre está allí, ¿no? Yo estoy muy contento de tocar este tema porque créeme que el tema del que vamos a hablar hoy ya cuando aquí entre nos, pero cuando Miguel me habló de este tema, eh, yo sé que es un tema polémico, y yo dije, mira, o sea, yo no soy, digamos, el experto en este tema, ciertamente, pues he leído documentos magisteriales, soy activista también en cuanto a temas en contra de la ideología de género, del aborto, entonces, pues también me he tenido que meter de fondo en todos estos temas para poder refutarlos, pero sí dije, definitivamente tiene que ser en un ambiente un poco más relajado, un poco más light, porque estos temas de por sí son tensos. Eh, pero sí veo la necesidad de que este tema se hable con mucha claridad, sin tapujos. Ya, Steven, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que esta conversación, este diálogo sobre este tema tenía que darse en un ambiente diferente y me parece valioso también hablar un poco acerca de lo que está haciendo Steven actualmente y era lo que decía al momento de presentarlo, lo del laico católico, porque Steven desarrolla también un apostolado, él envía reflexiones sobre el Evangelio, reflexiones que tengo en bien poder escuchar a primeras horas del día mientras estoy en el gimnasio haciendo bicicleta. Entonces, muchas veces esos mensajes me han entrado por el cuerpo y también por el espíritu. Entonces, que han sido realmente impactantes. Entonces, en esos mensajes, para los que nos escuchan, los que nos ven ahora, es que tienen que saber que Steven Neira siempre se presenta como, hola, soy Steven Neira, laico católico. Entonces, eso de ahí realmente yo digo es como parte de la identidad de él, laico católico. Entonces, a mí me parecía fantástico hacer este programa con Steven, porque generalmente es como que siempre estamos acostumbrados a escuchar hablar sobre estos temas que tienen que ver con la iglesia o que hacen referencia a la iglesia, estamos acostumbrados a que sean sacerdotes los que tienen que hablarlo, pero incluso hasta podemos llegar a esperar que sea una monjita que lo haga.
pero nunca nos hemos como, hemos introducido también en ese inconsciente mental como que, ok, puede ser un sacerdote, podría ser una monjita y también podría decirlo un laico. Entonces, por eso era importante invitar a hablar a este programa al laico católico Steven Neira, para que sea otro tipo de persona la que hable sobre este planteamiento que yo creo que es importante hablarlo y también importante hablarlo a quemarropa. O sea, yo siento que realmente es un tema que tiene que ser hablado a quemarropa porque es un tema que incluso le debemos a estos hermanos que de esto se hable dentro de la iglesia e incluso que tengamos ya referentes escritos, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de encíclica o de exhortación apostólica para personas que están viviendo desde esta realidad, ¿no? O que están viviendo con esta situación, o que incluso quisieran hacer un camino espiritual dentro de esa dimensión basado en la verdad, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo importante poder hablarlo desde otro ambiente, pero con el mismo espíritu, o sea, que lo hablemos entre cristianos católicos laicos, ¿no? Laicos, porque realmente creo que es un tema que sí como a nosotros como iglesia tendría que apelarnos muchísimo, ¿no? Y por eso es importante crear este ambiente y hacerlo también relajados, desenfadados, pero hablándolo también con mucha claridad y yendo a la referencia, ¿no? O sea, la iglesia, lo que dice la iglesia, lo que se ha escrito, lo que tenemos, lo que conocemos, o a veces también creo que en este tema lo que desconocemos. Sí, Entonces, de dale, hecho, eh, quisiera iniciar un poco abriendo este tema con lo último que dijiste, que es lo que desconocemos. Quiero iniciar por ahí, porque quisiera primero decir que esto es un tema muy complejo. Y cuando digo que es un tema muy complejo, me refiero a que cuando uno quiere hablar seriamente de esto, tiene que comprender que no puedes andar con dogmatismos. Es decir, no puedes lanzar al aire una cuestión de esto de leyes así, esto de leyes así, porque la realidad es mucho más compleja. La realidad es muchísimo más compleja. Y en algún momento lo conversábamos con Miguel, eh, y es que la iglesia también está en pañales en cuanto a este tema. Y eso es una realidad. Es una realidad. No hay una pastoral concreta como tal. Ciertamente hay ciertas iniciativas como Courage Latino, por ejemplo. Hay ciertas iniciativas que fueron pensadas para personas que son cristianos y que son homosexuales y que quieren vivir una vida de castidad, que quieren un verdadero camino de sanación. Pero la cosa no es tan sencilla. Entonces, cuando una persona viene y dice, no, definitivamente lo que pasa es que la causa de la homosexualidad es esta, no es tan sencillo plantearlo así. Hay un montón de científicos, hay un montón de psicopedagogos, hay un montón de psiquiatras que han estado metiéndole cabeza a este tema y todavía no sabemos con exactitud cuál es la causa de la homosexualidad, cuáles son sus orígenes, qué es lo que lo ocasiona, y en esto nadie se pone todavía de acuerdo. Recuerdo hace unos par de meses leer este libro de Richard Cohen, digamos que se dedica también a la psicología y que pasó por una transición de ser homosexual a ser heterosexual. Claro, él escribía y decía, esto es una realidad poliédrica, ¿no? Es decir, tiene muchos factores, no solamente uno. Entonces, puede ser que sea por una falta de figura paterna, puede ser que sea por la presencia de una madre muy posesiva. Entonces, hay una serie de situaciones que no estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de la homosexualidad, la primera cosa es desconocemos mucho. Hay ámbitos en los que no podemos tener tanta certeza. Hay otros en los que probablemente sí exista mayor certeza por los, digamos, por los estudios que se han hecho, por la misma ley natural, por la misma, digamos, por la misma antropología, digamos, hay ciertas cosas de las que podemos tener cierta certeza, pero de otras no. Y una de esas son las causas. Y otra cosa, pues, que lo habías dicho, Miguel, es que esto efectivamente también se lo debemos a nuestros hermanos católicos, que son homosexuales, que los hay. Y yo estoy convencido de eso porque creo que también es nuestra obligación presentarles el camino de Jesucristo. Es nuestra obligación en este siglo XXI que ha sido tan caótico con las ideologías, es nuestra obligación presentarles el camino de la verdad, el único camino que puede realmente liberarlos. Ya más adelantito seguro hablaremos acerca del colectivo LGBT, del cual tengo también bastante que hablar, pero sí que me preocupa tanto
que hayan muchos hermanos nuestros que están viviendo una cruz y que no tienen para dónde correr, que no tienen alguien que los auxilie y que la única respuesta que encuentran, la única respuesta que este mundo les puede dar es abraza tu homosexualidad, no pasa nada, sigue el estilo de vida gay y no ha pasado aquí nada, todo va a estar bien. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los índices de trastornos psicológicos, los índices de depresión que sufren no solamente las personas homosexuales, sino los transexuales y las distintas otras personas de los distintos otros géneros que cada día se inventan uno nuevo, son personas que realmente están sufriendo y personas con las que juegan cada vez que sacan este tema de tienes que abrazar el estilo de vida gay. Ahora nos lo meten por todos los lados, por Netflix, ahora estamos teniendo este problema de la pedofilia, que es tremendo con esta serie Cuties. Entonces, te das cuenta que vivimos en un mundo realmente miserable, en donde no se le da una salida real a la gente. Y por eso estoy muy de acuerdo contigo con que es algo que se lo debemos. Se lo debemos a nuestros hermanos y que es un deber de caridad. Y aparte es una obra de misericordia el hablar con la verdad. Sí, y fue imposible para mí no conectarme con esto que estabas diciendo, ¿no? O sea, de la importancia de la iglesia y en la vida de nuestros hermanos que están buscando también como una respuesta, ¿no? Y yo tengo que decirlo también en honor a la verdad porque yo lo viví y creo que sí es importante asumir con responsabilidad que incluso conociendo la iglesia y amando la iglesia y siendo parte de la iglesia, realmente cuando yo empecé a buscar respuestas, algunos de los primeros sacerdotes que yo recurrí, sí, me parece que tuvieron muchos desaciertos al momento de poder orientarme. Y, y bueno, yo creo que Dios escribe recto sobre torcido y afortunadamente después también fue por medio de un sacerdote que yo encontré respuestas y gracias a él conocí al terapeuta que me ayudó. Entonces, eh, yo sí creo que hay como incluso yo en mi historia veo también como una línea, ¿no? Como la línea pastoral, porque él nunca dijo yo te voy a sanar o yo te voy a hacer la terapia. No, él simplemente hizo su trabajo como pastor, como sacerdote, como padre, y lo hizo en el confesionario, porque fue ahí donde yo encontré nuevamente como referente a la fe, fue ahí donde yo encontré nuevamente el camino. Otra cosa, o sea, él simplemente hizo su trabajo de pastor y conocí a alguien que podía ayudar y dijo, mira, esta persona podría orientarte y podría orientarte mejor que yo. Y yo creo que eso también es importante como al momento dentro de la iglesia, en el ejercicio del sacerdocio, poder identificar esto de que, o sea, a ver, mi trabajo pastoral, o sea, indistintamente de lo que sea que yo piense, porque puede ser que a lo mejor yo como ser humano pienso que está bien estar del lado del movimiento LGBT. Y como sacerdote empiezo a decir realmente tonterías que no tienen nada que ver ni siquiera con el mensaje que anunció nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando, por cierto? ¿Ya? Entonces, por lo menos puedo mantener una diferencia clara entre mi ejercicio como pastor, como sacerdote, y después el tema como si hay terapia, si no hay terapia, y si alguien puede ayudarte mejor que yo en ese tema. Creo que también es como importante en vez de confundir, porque a veces podemos terminar creando una... No quiero ni detenerme en este momento a decir todas las cosas que escuché de sacerdotes, pero realmente yo creo que en el fondo también ahí se descubre como la gracia de Dios en medio de todo esto, ¿no? Porque después también fue por medio de un sacerdote que yo encontré respuesta. Entonces sí, esto de aquí es valioso, Steven, y eso me lleva a preguntarte ya a quemarropa, o sea, y te lo pregunto yo a título de muchos. O sea, por eso quería hacer esto contigo y quería preguntártelo porque realmente creo que soy una persona que tiene la historia como para preguntarle a un católico o a una persona de la iglesia qué hay para nosotros o qué hay para la gente que estuvo pasando o que estaba pasando algo como lo que yo pasé. Entonces, si quiero para iniciar ya esto y profundizar, ¿qué dice la iglesia a los homosexuales? Bueno,
Los documentos, no te puedo mentir, no son abundantes. Eh, Hay distintas cartas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tratando temas muy puntuales, pero digamos el tesoro más sintético que tenemos es en el catecismo, donde el catecismo le dedica solamente tres numerales, que son el 2357, el 2358 y el 2359. Son solamente tres numerales en los que el catecismo se enfoca de manera concreta en el tema de la homosexualidad. Y el título dice homosexualidad y castidad. Ese es el título que le pone el catecismo. Y entonces comienza desde el numeral 2357 a decirte, la primera cosa, comienza por lo duro, diciendo, toda práctica homosexual es una práctica contra natura, es una práctica que de una u otra manera es un desorden. Entonces uno diría, pucha, si de frente ya me vas poniendo eso, pues digamos uno se desalienta, puede ser, ¿no? Sin embargo, cuando continúas leyendo los otros numerales, te das cuenta de dos cosas. Y eso a mí siempre me llama la atención, porque a veces releo estos numerales, sobre todo por temas, porque yo también tengo grupos de jóvenes y también pues me ha tocado ver testimonios en chicos y en chicas también. Entonces, después de decirte esto, la verdad frontal, por así decirlo, luego te dice que estas personas tienen que ser acogidas con amor, con compasión y con misericordia, porque son personas que también están pasándola mal. Es decir, son personas que también están llevando su cruz, al igual que, y voy a hacer una comparación, evidentemente es abismalmente distinto porque son realidades distintas, pero es como aquella cruz que tiene, no sé, pues un alcohólico, un drogadicto, alguna persona que de repente tiene adicción al sexo, a la masturbación. Son personas que están arrastrando una cruz, son personas que tienen una realidad psicoafectiva en su interior que no ha terminado de sanar por X, Y, Z motivos, pero que necesitan una ayuda. Y para ellos, la iglesia lo que les dice es, oye, espérate un segundo. Antes de hablar contigo, primero necesito que todos los demás que no están padeciendo lo que tú estás padeciendo comprendan que tú eres un hijo de Dios. Uno. Dos, que Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz por ti. Tres, que luego de eso necesito que todas las personas comprendan y entiendan que tú tienes que ser tratado con compasión, sin discriminación y con misericordia. ¿Por qué? Porque tú estás pasando una situación como cualquiera de nosotros podría estarla pasando. Entonces, partiendo de allí, tú vas entendiendo cuál es el sentido de comunidad. O sea, cuál es el sentido de comunidad de la iglesia. Y luego, ya en el numeral 2359, me parece, comienza a hablar finalmente de cuál es la respuesta, si se quiere. La iglesia divide en dos realidades. Una, la práctica homosexual y otra, la tendencia homosexual. Y te dice, mira, la práctica homosexual es intrínsecamente desordenada. Entiéndase por práctica los actos homosexuales, es decir, tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo. Es una práctica homosexual. Eso es un pecado. ¿Por qué? Primero, porque atenta contra ti mismo, porque no te permite amar de verdad y porque además te cierras a la vida. Evidentemente, porque en una relación homosexual, evidentemente no hay vida, pues no vas a poder procrear nunca. Pero por otro lado, lo distingue de la tendencia homosexual, es decir, el hecho de que tú tengas una tendencia a que te gusten personas de tu mismo sexo no es un pecado en sí mismo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mucha gente esto, cuando digo mucha gente, también me refiero a curas, mucha gente no sabe esto, no sabe separar una cosa de la otra. Entonces sucede que una persona homosexual llega a la iglesia buscando los ríos de misericordia y de perdón que le promete el catecismo y sale espantada. Sale espantada Claro. porque de repente hubo un sacerdote que en ese momento del seminario se quedó dormido. Entonces, pues no leyó ese numeral del catecismo y entonces no sabe diferenciar entre la práctica homosexual y la tendencia homosexual. Entonces, pues sí, la iglesia, ¿qué es lo que tiene preparada para las personas homosexuales? Ríos de misericordia, pero sobre todo ríos de misericordia porque en la misericordia siempre tiene que haber también la verdad. Sin verdad no puede haber misericordia, no hay misericordia sin verdad. Entonces yo, Ujú. y aquí tomo las palabras, digamos, de Richard Cohen también y de algunos otros católicos que he visto sus testimonios, católicos homosexuales, que dicen, la iglesia es la única que nos dice la verdad. Eso a mí me impacta. Me impacta cuando lo escucho de un homosexual que dice, la iglesia es la única que me dice la verdad. Es la única que no me dice, mira, ¿sabes qué?
no pasa nada, no tienes que hacer nada, solo tienes que abrazar el estilo de vida gay. Pero ¿qué pasa si no quiero? O sea, ¿qué sucede si de repente yo efectivamente me doy cuenta que esto es un desorden, como siempre lo ha sido? Pero no quiero abrazar el estilo de vida gay porque no me hace feliz. Es más, cada vez, y esto lo sé por los testimonios de estas personas, cada vez que profundizan más en el estilo de vida gay, mucho más se alejan de sí mismos, primero, se alejan de sí mismos porque cada vez se conocen menos, cada vez se conocen menos. Dos, aprenden a huir de su propia realidad, sea a través de la promiscuidad, sea a través de las drogas, sea a través del sexo, sea de lo que sea, pero terminan huyendo de sí mismos. Y tercero, no terminan solucionando sus heridas, no terminan sanando, terminan siendo desgraciados ellos y terminan desgraciando a otros. Entonces, esto no es un ganar-ganar, es un perder-perder. Entonces, no es el camino, no es la vida. Y en ese sentido, yo sí creo que la iglesia es la única que tiene el camino que presentarles, que es el camino de la verdad y sobre todo también el camino de la misericordia. Jesús es el buen pastor y es el buen pastor para todos, absolutamente para todos los hijos de Dios, sin distinción. Y en ese sentido, por eso el catecismo dice sin discriminación, es el buen pastor para todos. Y sobre todo, es el modelo de masculinidad, que yo creo que después de todo, dentro de la vida homosexual, es uno de los grandes factores, es uno de las grandes interrogantes dentro de la vida de un homosexual que tiene que hacer como match, como clic, es como ese hueco que todavía no ha terminado de ser llenado, de ser sanado. En Jesucristo, esa herida comienza a reconciliarse. Y con esto no quiero decir que no tenga que haber un camino de sanación desde el punto de vista psicológico. Tiene que haberlo, tiene que haber un acompañamiento. Pero por supuesto, la gracia es fundamental. Sin la gracia no se logra nada. La vida sacramental es al final lo que lo hace todo. Sí. Solo que a mí me gustaría validar algo de lo que acabas de decir, Steven, porque definitivamente sí hay procesos de sanación o de reconciliación emocional que pueden empezar a partir de alguna experiencia de fe o de alguna experiencia a la luz de algún retiro o de alguna experiencia como esta, ¿no? Entonces, pero después de eso, estas personas deben recurrir también a un proceso terapéutico porque hay ciertos traumas de vida que están conectados con esa historia. Por eso a veces se puede vivir la experiencia de muchas personas que están luchando contra algo realmente que vuelve su vida ingobernable, como por ejemplo puede ser la masturbación compulsiva, y resulta que van por ejemplo, a un retiro y a lo que salen del retiro salen muy llenos de Dios y con todo el empeño de cambiar, y a lo mejor lo hacen muy bien, o sea, es muy buena la decisión que han tomado, pero a veces también nos olvidamos de poder decir, o sea, claro, aquí inicia el proceso, pero de ahí la conversión, que también es un proceso, tiene que ir como renovándose en el tiempo, y por eso es necesario también que después busques otro tipo de ayuda, y creo que Dios quiere también que encontremos ese tipo de ayuda. O sea, por lo menos yo soy muy consciente de que en mi historia, o sea, después de que yo tuve el encuentro con ese sacerdote, no fue que yo regresé a la iglesia inmediatamente a confesar todos los días, a asistir a misa todos los días, a confesarme cada 8 días, o sea, no fue ahí cuando yo lo asumí, no, cuando tuve esa experiencia con el sacerdote en el confesionario, o sea, después empecé terapia, y después de un año de terapia fue que mi propio terapeuta dijo que habían cosas en mi vida que yo también tenía que permitirle a Dios que entrara y que la sane, porque los terapeutas solo pueden curarte porque pueden hacer que tu herida deje de sangrar. Entonces, claro, te van a curar y te van a vendar y te van a hacer, pero el único que realmente puede sanarte, o sea, la diferencia entre la curación y la sanación, o sea, realmente Dios sí puede tocar partes de tu vida que sí necesitan ser sanadas, pero a veces también necesitas como ir llevando las dos cosas paralelamente. Por eso creo que hay también personas que, aunque deciden renunciar a un estilo de vida, como el estilo de vida gay, con mucha libertad y por decisión propia, después tienen como esa recaída porque no han buscado también otro tipo de ayuda emocional o psicoafectiva que también lo necesitan.
Eso me parece importante aclararlo ahora que tú lo mencionas, porque también creo que alguien, de pronto algún miembro de pastoral, de parroquia o de la iglesia puede estar viendo este video, y creo que sí es importante también que como comprendamos ya también a la luz de una realidad pastoral que no solamente es lo espiritual, también es la dimensión de lo psicológico. O sea, de hecho, lo ideal sería trabajar en los tres niveles, ¿no? En lo biológico, en lo psicológico y en lo espiritual. Y perdona que te interrumpa ahí, Miguel, pero ese es uno de los más grandes problemas. Este, por todos lados tenemos problemas aquí, pero cuando hablas del tema psicológico, y esto es como una recopilación de todas las quejas, eh, pero es que no encontramos un psicólogo católico. O sea, no encontramos un psicólogo que no nos diga, pero yo no veo el problema. O sea, aquí no hay ningún problema, no hay nada que sanar si la homosexualidad no es un trastorno. Entonces, quisiera por allí ir también derrumbando un poco ese mito. Que siempre me lo encuentro en redes, siempre me lo encuentro también en persona, conversando con amigos, conversando con hermanos católicos. Y es que, claro, uno tiene que también tener en cuenta qué es lo que ha sucedido. La APA, digamos, la autoridad a nivel de psicología, la American Psychiatric Association, en su momento tenía la homosexualidad dentro del DSM, que es básicamente como la Biblia de los psicólogos, digamos, es en donde están Claro. todos los trastornos. Entonces, estaba considerado como un trastorno la homosexualidad. Sin embargo, es a partir de 1970 que comienza a darse uno cuenta cómo la política puede infiltrarse tan duramente y mezclarse con la ciencia al punto en el que puede la política y la ideología y el activismo doblegar, quebrar cualquier estudio científico. Uno Sin duda. puede claramente investigar en 1970, que fue una de las reuniones que se dio en San Francisco, que quedó completamente boicoteada por los activistas LGBT. Y esto ya venía arrastrándose incluso un año antes, en 1969, cuando fue lo de Stonewall. Stonewall, digamos, es como el hito. El boom. ¿Sí? Stonewall, que bueno, fue un pub de New York, donde se dio una gran protesta, donde fue una de las primeras veces en donde públicamente, digamos, activistas homosexuales de una u otra manera comenzaron a hacer revueltas en las calles, ¿no? Entonces, esto de Stonewall, un año después se da esta reunión de la American Psychiatric Association, donde iban a tratar el tema de la homosexualidad, que ya se venía tratando como un desorden, desde mucho antes que Freud, por cierto. Muchos homosexuales sé que utilizan a Freud para defender la teoría homosexual, y a mí me parece un absurdo, pues porque es que Freud, cuando uno lee una de sus tres teorías, que es su tesis, él utiliza palabras muy duras respecto a los homosexuales, dice que son invertidos. O sea, y utiliza una serie de epítetos que, bueno, son propios de su tiempo, también, digamos, había muy poca profundización, menos de lo que hay ahora. Entonces, claro, ya desde allí se viene arrastrando el tema de estudiar la homosexualidad. ¿Qué cosa es esto? Entonces, claro, la American Psychiatric Association, como cualquier otra autoridad científica, pretendió estudiarlo, pero el activismo del colectivo LGBT no lo permitió, como no lo sigue permitiendo hoy. Entonces, esto no fue solamente en 1970. En 1971 volvieron a boicotear la reunión anual y en 1973 volvieron a hacerlo nuevamente. Entonces, son una serie de constantes diatribas políticas, ideológicas, activistas, lo que ocasiona que en 1973 la homosexualidad deje de ser considerada por la APA como un trastorno psicoafectivo. Y cuando eso sucede, los colectivos gritaron, ¿no? Dijeron, vencimos. Pero oye, ¿no te has dado cuenta de la desgracia, de lo terrible que acaba de suceder? Porque a partir de allí, hasta el día de hoy, nunca más se ha vuelto a hacer un estudio serio respecto a la homosexualidad como un trastorno. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que no se sienten identificadas por el colectivo LGBT, que no quieren vivir un estilo de vida gay? Esas personas, Claro. ¿qué hacen de su vida? Los psicólogos, que sí quieren hacer las cosas bien y que sí quieren darle una solución real a estas personas, ¿cómo se la van a dar si nadie está haciendo estudios? Y no se los permiten hacer porque cada vez que se los hacen los boicotean.
Richard Cohen, que es uno que mencioné hace poco, que tiene este libro de cómo comprender y sanar la homosexualidad, cada vez que quiere dar una charla, sobre todo le pasó en Estados Unidos, se la boicotean. Salen los colectivos LGBT a quemar llantas, a romper vidrios, porque es que no están de acuerdo. Entonces, predican tolerancia. ¿De qué tolerancia estamos hablando? ¿De qué tolerancia estamos hablando si no permites que las personas que no se identifican con tu ideología, que no quieren el estilo de vida gay, no les permitas que tengan otra opción, otro Ya. camino? Ok, Steven, dale suave porque ahorita te me pasaste de un tema a otro drásticamente. Me Y emocioné, lo creo, siento, me emocioné. creo que sí es importante, lo que Steven está diciendo tiene toda la razón, o sea, ha hablado de este antecedente histórico de los disturbios en el pub de Stonewall, Uh -huh. que es como parte del inicio de esta lucha del movimiento por la liberación sexual en Estados Unidos. Y después también habló sobre el incidente de la APA con los activistas LGBTs. Entonces, yo creo que sí es importante, para ponerle un punto de orden a lo que estabas diciendo, Steven, lograr diferenciar el tema del colectivo LGBT de las personas homosexuales, porque Correcto. sí me parece valioso y que también que este punto de orden no permita que nos vayamos del tema, porque realmente hoy día era la intención como que meternos con la iglesia. Eh, entonces, que no se nos, pero sí es importante decir esto que pasó y que obviamente tiene mucha relación del por qué no podemos encontrar terapeutas, psicoterapeutas, consejeros, orientadores, que de alguna forma nos abran el abanico de caminos y posibilidades, porque hay un sistema de presión también en medio de todo eso, y obviamente terapeutas, o sea, si me preguntas, yo conozco como a dos que sé que abiertamente proponen caminos, ¿ya? O sea, proponen caminos, no es que dicen solamente puedes y debes aceptarte para vivir el estilo de vida, el estilo de vida gay, sino que te proponen varios caminos y dejan que tú en tu libertad, informado, decidas qué camino coger, o sea, qué camino hacer para cumplir con tu propósito de vida. Pero lamentablemente, cuando yo les digo a estos terapeutas para que vengan a un espacio como este y cuenten su testimonio, no lo quieren hacer porque obviamente tienen todo este sistema de presión y los comprendo, porque ya que tú hablas de Richard, por todo este sistema de presión y obstáculo del activismo LGBT, no de las personas, sino de los activistas LGBT, por toda esta presión, a Richard también le retiraron su licencia para poder ejercer como orientador terapéutico en temas como este. Entonces, sí, realmente hay un sistema bien, bien complejo. Entonces, yo sí creo que sería importante clarificar esto. O sea, la persona homosexual o que vive con estas tendencias o sentimientos hacia personas del mismo sexo profundamente arraigados, ¿ya? Eso es una cosa. Y otra cosa es el activismo político, mediático, que mueve intereses económicos mundiales también, y que muchas veces sus miembros no son parte de esto que han amplificado tanto, que conocemos como la comunidad LGBT. O sea, muchas veces ellos ni siquiera son miembros de esta comunidad, sino que se afilian de alguna forma por algún tipo de interés y lo aprueban, pero no es que sean miembros, no es que estén pasando lo mismo que yo pasé en algún momento o que otra persona que vive con el tema de la homosexualidad esté pasando. O sea, muchas veces no entienden ni siquiera la realidad de lo que realmente se vive y lo pintan todo como un supuesto. Pero eso sucede porque realmente no son personas con tendencias homosexuales arraigadas, sino que son activistas políticos. O sea, son activistas. Y se dedican, y parte de su tiempo y de su trabajo lo dedican a eso. Entonces, y por todo eso es que ha surgido en todo el mundo todo este sistema de presión, 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 que ha provocado todo lo que hemos provocado y que ha puesto también incluso hasta en el debate poder tener que debatir por cosas absurdas, ¿no? O sea, tener que debatir por cosas absurdas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo. O sea, absurdo. Entonces yo creo que en ese sentido sí es importante poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Sigamos. Sí, yo creo que ahí vale la analogía, pero esto es tal cual como con las feministas. ¿Eh? Cuando las feministas promueven el aborto,
claro, pregúntale si van a algún barrio pobre a ayudar a las niñas embarazadas, a los adolescentes. No saben ni dónde queda. O sea, y esto es una realidad, porque en el fondo no les interesa. No les interesa a las mujeres. No les Así es. interesa para nada. Lo que les interesa es promover una agenda ideológica y punto. Y sucede exactamente lo mismo con la comunidad LGBT. No les interesan las personas homosexuales. Y eso, repito, lo sé por los testimonios de chicos, de chicas, que realmente cuando me abren su corazón y me cuentan sus realidades, yo digo, oye, esto parece de película, pero realmente hay una agenda detrás, hay gente perversa, hay gente mala realmente, que juega con los, digamos, no quiero ponerme feeling aquí con los sentimientos, pero pucha, que juega con la vida de la gente, que juega con las heridas más duras, más profundas de una persona, solamente para sacar algún rédito político, por ejemplo. Muy bien, ¿sabes? Y no voy a irme por ese lado porque ahí sí se nos va a ir todo el tiempo, pero muy bien sabes la unión profunda e íntima que hay entre la izquierda y este tipo de minorías. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. hay una cuota política en donde todo político de izquierda tiene que ser pro LGBT, pro aborto, pro transexualismo, pro todo, pro choice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es la izquierda. Entonces, bueno, hay autores allí como Agustín Laje y Nicolás Márquez, pues que han dedicado su vida a este tema. Pues no, yo siempre recomiendo ese libro eh, eh, de la nueva izquierda. Entonces, claro, yo realmente, la diferencia es obvia. La diferencia es obvia, pero a la vez tal vez no sea tan obvia para todos. Sí, Muchas veces cuando uno ve el colectivo LGBT y celebran el orgullo gay, pues uno piensa que, no, pues esos son los homosexuales. Y no, no son todos los homosexuales, así como siempre hay alguna feminista por allí que dice, las mujeres, nosotras, oye, pero ¿quién te dio a ti la autoridad para poder arrogarte el representar a todas las mujeres? O sea, ¿dónde firmaron las mujeres para, no sé, pues para nombrarte a ti de presidenta? O sea, eso no sucede. Entonces, sucede exactamente lo mismo con estos colectivos. Cada vez que hacen estas marchas y estas cosas, es que los derechos de los homosexuales, pero ¿desde cuándo ustedes representan a las personas homosexuales? Entonces, ¿desde cuándo se hizo una elección, se hizo alguna cosa? O sea, no es así. Y hasta donde sé, y digo hasta donde sé, porque nuevamente me valgo de los testimonios de la gente, dentro del mismo colectivo, y esto ya es una suposición mía, esto sí, no tengo la certeza de eso, pero muchas veces pareciera que el más grande enemigo de la persona homosexual es el mismo homosexual. O sea, muchas veces parece que el más grande enemigo del homosexual, repito, es el mismo homosexual, porque es que se matan entre ellos. O sea, sí. entre ellos se maltratan, se insultan, se denigran, se humillan. Entonces, es una cuestión que es realmente dura en el fondo. Me identifico. Todo lo que apruebo, todo lo que has dicho. Ok, Steven, volvamos nuevamente a la iglesia Sí. y regresemos al catecismo de la Iglesia Católica, Uh -huh. al numeral que hablaba sobre la comprensión sin discriminación Uh -huh. y con misericordia. Correcto. Sería importante porque hay personas que van a estar viendo esto y que seguramente pueden estarlo viendo ahora, Uh ¿ya? -huh. Y que muchos no me quieren. Entonces sí sería importante decirles a ellos, porque muchas veces es como que alguien dijera que eso lo escucho todos los días. O sea, sí, la iglesia no nos quiere y comprendo que a veces sí hay sacerdotes que para hablar de este tema a veces no tienen mucha facilidad o no tienen mucho conocimiento para tratarlo y se meten en unos líos terribles. Y por otro lado, también es verdad que a las personas con atracción por el mismo sexo gozamos de una extrema hipersensibilidad y que a veces no nos gusta escuchar la verdad, que eso también es cierto. Entonces, de ambos casos hay, tanto del que no le gusta escuchar la verdad, como también del sacerdote o del ministro o del catequista o de la persona que a veces no tiene tino o le falta conocimiento o no ha leído ese numeral del catecismo para hacer un correcto ejercicio pastoral. De los dos casos hay. Entonces, hay personas que dicen, sí, pero es que el padre de la iglesia tal dice esto y dice que nosotros somos antinatura porque el ano no es una zona de penetración. Entonces, si tú me dices eso, yo puedo validar que lo que me estás diciendo es que no te gusta escuchar una verdad.
porque eso sí es verdad. Entonces, ahí la cuestión es que eres hipersensible. Eres hipersensible porque no te gusta escuchar la verdad. Y después, está bien, ríete nomás, porque es que place reírte. Entonces, eres hipersensible y por otro lado está que, claro, no te gustó que sea justamente un sacerdote el que lo haya dicho. Pero, oye, puede ser que algún sacerdote esté predicando algo que no es doctrina, que sucede actualmente en este tiempo. Entonces, tú, como persona que está viviendo con esto de la homosexualidad, con sentimientos homosexuales arraigados o incluso hasta con conductas sexuales del mismo sexo, tienes que saber realmente cuál es la doctrina de la iglesia. O sea, qué es lo que realmente la iglesia está diciendo sobre eso. Entonces, sí sería importante que les digas, Steven, qué es el catecismo y por qué es importante hablar de este numeral de catecismo en este encuentro. Porque muchos de ellos no saben que el catecismo existe. Entonces, yo estoy haciendo este programa para explicarles que existe un librito que se llama Catecismo. Y que eso sí es lo que dice la iglesia. Esa nota sí, eso es la plena. Ya. Y eso no es que hoy día dijeron, bueno, vamos a reunirnos y tomemos un café y escribamos un catecismo. No fue así. Exacto. No fue así. Entonces, ahí hay una historia, ahí hay un tiempo, hay un trabajo realizado. O sea, no es que eso salió de un momento a otro. ¿Ya? Entonces, sí, total. El tema, una de las notas distintivas de la Iglesia Católica es la unidad. ¿Sí? La unidad de doctrina, la unidad de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en 2020 años hemos predicado exactamente lo mismo. Sí, eso quiere decir que hay unidad en la Iglesia Católica, a diferencia, por ejemplo, no sé, pues de la Iglesia Protestante, por ejemplo. En la Iglesia Protestante, pues desde el siglo XVI con Lutero, que viene de la Reforma Protestante, pues cada quien, digamos, tienes allí iglesias para todos los colores, gustos y sabores. Pero dentro de la Iglesia Católica como tal, que tiene 2020 años, evidentemente viene predicando exactamente lo mismo siempre. Y lo viene predicando, como tú muy bien lo has dicho, no porque de repente un lunes en la tarde se reunieron 5 curas para escribir el catecismo. Eso no sucede así. Y de repente el miércoles ya cambiaron. Y entonces ahora ya no, ahora eso no sucede. Por eso a veces a mí también me da no sé, entre pena y a la vez entre risa, sentimientos encontrados. Cuando, por ejemplo, salen a veces no sé, pues a marchar por el tema de que las sacerdotisas, por ejemplo, que sí que se ordenan a las mujeres. Y a ver, es que hay un tema doctrinal de fondo y yo sé que es a veces un poco difícil comprenderlo, sobre todo para las personas que tal vez no tienen tanta cercanía con la iglesia o con la doctrina. De repente dicen, no entiendo, por qué no pueden sencillamente aceptar las cosas? Es que no es tan sencillo solamente por una pequeña razón, y es que la iglesia no es dueña de la verdad, pues. La iglesia es administradora de una tradición y de una doctrina que ha sido revelada por Cristo. En otras palabras, quiere decir que el Papa no puede salir mañana al balcón y decir, ¿saben qué? De ahora en adelante, Jesucristo no ha resucitado. Eso no puede suceder. No puede suceder. ¿Por qué? claro. Porque Él no es el dueño de la doctrina. Nosotros hemos recibido algo. Desde hace 2020 años venimos recibiendo algo. Y eso que hemos recibido, que se llama tradición con T mayúscula, es algo que lo hemos recibido no solo de los apóstoles, sino que los apóstoles lo han recibido del mismo Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y si eso es así, quiere decir que es una doctrina que es eterna, pues. O sea, no va a cambiar, ni ayer, ni hoy, ni mañana, no va a cambiar nunca. Siempre vamos a predicar que Jesucristo ha resucitado, siempre vamos a predicar que la Virgen es siempre virgen, siempre vamos a seguir predicando la ley natural, siempre vamos a seguir predicando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque además la doctrina está fundamentada siempre en la ley natural. O sea, no es que el Papa se lo saca debajo de la manga o no es que de repente los apóstoles dijeron, ah, esto suena bonito. No. Entonces, volviendo al tema de la homosexualidad como tal, eh, puede ser que haya algún sacerdote que predique algo que no sea de acuerdo a la doctrina. Pero en ese caso, una persona que está escuchando eso y que dice, oye, pero eso no es lo que dice aquí, Mm. no hay muchas opciones. La única opción es el sacerdote se ha equivocado. No hay más opciones. Entonces, si de repente hay algún sacerdote o algún religioso o algún laico católico que desatinadamente trata a un homosexual de una manera grotesca, de una manera violenta, sin caridad, pues aquí claramente dice el numeral 2358
pues que deben ser tratados con respeto, compasión y delicadeza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese hermano católico se ha equivocado y está actuando fuera de lo que manda la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante aclarar que la doctrina no cambia. La doctrina no cambia. Entonces, eso a la vez debería ser para todos nosotros, para todos los hijos de Dios en general, debería ser un alivio. Un Ujú. alivio. Sí. Yo he pensado, Steven, en cobrarles un valor a los sacerdotes, porque sabes que a mí siempre me llegan a dar las quejas, entonces yo debo ser como balcón de sugerencias, así como de, porque hay personas que me dicen, sí, y me llaman y me dicen, oye, el padre de tal iglesia dijo, y me fue a confesar con él y salió del confesionario y me dijo, lárguese de aquí, homosexual. Entonces, y le creo. O sea, sé que porque a veces ya he escuchado historias de ese sacerdote y cosas así. Lo peor Ya, es que toca creerle. toca creerle, ¿no? Entonces, después me dicen, y esto, yo digo, ya, pero no puedes hablar de la iglesia, porque no es la iglesia, o sea, es una conducta de No, ese sacerdote lo que que cree la probablemente, iglesia está aquí. exacto, eso es lo que cree la iglesia. No, no es, Correcto. o sea, la doctrina está puesta y es incorrecto, o sea, es impreciso poder decir por la conducta de un sacerdote que a lo mejor no tuvo un acierto para poder hablar del tema o para acogerte, ¿ya? No tienes que poder decir que es la iglesia, no, es el sacerdote que probablemente, como dice Steven, justo en esa clase del seminario se quedó dormido, ¿ya? O ese día estaba chateando y no se dio cuenta de lo que estaban diciendo, de estas tres palabras que son importantes, o sea, son tres conceptos importantes, o sea, la acoger Respeto, con respeto, ¿no? Sin comprensión discriminación, y delicadeza. comprensión y misericordia. O sea, eso de ahí es como básico, o sea, Y básico, y quisiera es la añadir actitud algo de ahí, Jesús también. y que lo has dicho también, digamos, implícitamente, y es el tema de ser conscientes eh, de por qué somos católicos. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy son católicos, así que debe interesarles esto que voy a decir. Pero el tema es, ¿por qué eres católico? Esa es la gran pregunta. Seas lo que seas, ¿eh? O sea, sea el problema que tengas, el pecado que tengas en tu vida, cualquier cosa que sea, ¿por qué eres católico? Si eres católico, porque has descubierto realmente que esta es la iglesia que fundó Jesucristo y que por tanto es tu obligación moral, religiosa, por el sentido de tu vida, ser católico, pues entonces lo que haga o deje de hacer el atino o el desatino de un cura, de dos curas, de toda la curia, no tiene por qué en algún momento hacer que tú tomes la pésima decisión de irte de la Ujú. iglesia. Eso es una cosa que yo, créeme que nunca puedo entenderla tal vez desde el punto de vista teórico, pero a nivel práctico no lo comprendo. Porque yo digo, oye, pero entonces, ¿qué hacías aquí? O sea, si te espantó un cura, digamos, si fue un cura el que te espantó, ¿cómo llegaste aquí? ¿Llegaste por Cristo o por el cura de la parroquia? Porque si es por el cura de la parroquia, hermano, estamos fregados. Aquí nada más ya cada quien, el último que salga, que cierre la puerta. Porque realmente, no, es que es la realidad. Muchas Sí, veces santificamos a los sacerdotes y yo sé que son personas que son escogidas y que son elegidas de Dios, sacados de entre los hombres para servir a los hombres y que tienen una misión divina, por supuesto. Claro que sí. Y al igual que ellos, nosotros todos estamos llamados a la santidad. Pero oye, son seres humanos. Son seres humanos, igual que tú y que yo. De manera que el día de mañana pueden decir alguna burrada, se les puede escapar. Entonces, si tú te vas a escandalizar por eso y entonces vas a adoptar como argumento, no, es que tal sacerdote dijo eso, entonces la iglesia no me ama. Oye, no estamos entonces funcionando bien, digamos, viendo los argumentos de manera real. Y yo creo que por eso es muy importante apuntar al tema de la pregunta, ¿no? ¿Por qué soy católico? Por eso me pareció muy atinado cómo iniciamos esto. Es decir, ¿qué tiene la iglesia para ofrecerles a ellos? Entonces yo te decía, sí, tiene un río de misericordia, pero sí que también tiene algunas cuantas verdades que decirte. Entonces, claro, si tú no estás dispuesto a bancarte esas verdades, sino que quieres seguir viviendo en la ignorancia o quieres seguir viviendo, no sé, pues una vida falsa, pues adelante, hermano, adelante, hermana, hazlo. Pero, oye, no solamente que no te puedo asegurar que vayas a ser feliz,
te puedo asegurar que no lo vas a hacer porque no estás viviendo en la verdad. No estás viviendo en la verdad. La mujer adúltera, la mujer pecadora que le iban a apedrear, el Señor se interpone entre ella y los fariseos. Y luego de que no la apedrearon, y luego de que se dirigió hacia ella y le dijo, ¿alguien te condena? Y la mujer le dijo, no, Señor, nadie me condena. El Señor le dice, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Esa última parte es muy importante, porque aquí no se trata solamente de los ríos de misericordia, se trata de que esa misericordia a la vez debe llevarme a mí a convertirme. Como decía San Pablo, el que robaba, que no robe, el que mentía, que no mienta. O sea, esa es la conversión de corazón, eso es lo que nos va a abrir las puertas del cielo. Entonces, solamente en ese contexto podemos hablar de un amor verdadero. Hoy que hablamos de love is love, el único amor que yo conozco y que es real, que es verdadero, es el amor de Cristo Jesús. Entonces, allí donde hay ideología, el amor se va tergiversando, se va convirtiendo en una cosa que es descartable. Es descartable. Al final, todo se termina cayendo como un castillo de arena. Entonces, me parecía importante también recalcar eso. Steven, y para mí también esto me dice muchísimo, ¿sabes? Porque yo he también estado reflexionando sobre ese evangelio y para mí siempre es más importante como encontrar palabras que el evangelio me dice y cómo aplicarlas a mi vida. Entonces, cuando yo he reflexionado sobre ese evangelio de la mujer adúltera que iba a ser apedreada, ¿no? Yo siempre digo que Jesús hizo muchos milagros, Jesús hizo muchos milagros y probablemente la gente pensaría que en ese momento no hizo ningún milagro porque realmente no hizo nada extraordinario, solamente defender a una mujer, o sea, nada, no hizo defender a una mujer. Bueno, más o menos extraordinario era para el contexto judío. Pero realmente yo creo que allí hubo un milagro y el milagro fue que Jesús le devolvió a esa mujer la dignidad. O sea, porque estoy prácticamente seguro que después de eso ella ya no volvió a su vida, ¿no? Y por qué, o sea, para mí ese evangelio tiene la palabra dignidad, o sea, cuando yo pienso en ella y trato de ponerme como en esa, lo conecto con dignidad porque tal vez no sea la experiencia de todos, pero yo sí puedo decir que durante el tiempo que estuve viviendo el estilo de vida gay, muchas de mis conductas promovidas dentro de ese ambiente estaban conectadas con la falta de dignidad. Entonces, para mí es que cuando también sucede todo esto en mi vida y que yo empiezo a replantearme lo que estaba haciendo y a buscar respuestas, una de las primeras cosas que yo me doy cuenta es que después tengo más valor por mí. ¿No? Después tengo más valor por mí. Por eso, ¿y por qué te lo estoy contando esto? Y te lo conecto con la palabra dignidad, porque tal vez tú y yo lo hemos escuchado en algún momento de alguna persona. Yo lo escucho siempre. O sea, personas que también me dicen, incluso católicos que dicen, oh, pero es que el padre de tal iglesia habla demasiado duro, demasiado acerca de la homosexualidad. Y a veces pregunto, ¿y qué dijo el sacerdote? O sea, ¿qué fue lo que él dijo? Nada, dijo que los homosexuales eran antinatura. ¿Ya? Y yo digo, probablemente el padre se equivocó y quiso hablar de las conductas homosexuales, que sí, muchas son antinatura. ¿Ya? O sea, no quiero ni siquiera hablar de las nuevas tendencias en pornografía homosexual que han estado apareciendo actualmente, pero sí que son antinatura. Ya son antinatura. Entonces, yo creo que a veces también hay que apelar como que a este tema de la verdad. O sea, hay sacerdotes que muy bien lo hacen y dicen las cosas con verdad. O sea, cuando hay un sacerdote o alguna persona que ha dicho que, por ejemplo, biológicamente hablando, el ano no es una zona de penetración, eso es real. No es una zona de penetración. No lo digo yo. La neuroanatomía, la biología, o sea, lo dicen. Entonces, eso no es algo que yo me he inventado, eso es algo que está en la ciencia. Y un sinnúmero de cosas, cuando hay sacerdotes que hablan sobre la multicausalidad de factores,
que produce la atracción por el mismo sexo y lo conectan con la disfuncionalidad en la familia, yo he dicho, tienen razón. O sea, entonces a veces también nos tomamos las cosas así como de que el padre está diciendo ahora que los padres somos los culpables después de que hemos hecho todo por nuestros hijos. O sea, no es que es eso, sino que, o sea, tienes que estar también dispuestos a escuchar las cosas como son. O sea, y a veces también es como que tenemos esa hipersensibilidad y mucho más las personas que tenemos nuestros temas de heridas que producen atracción por el mismo sexo, sí somos hipersensibles y a veces como que nos duele escuchar la verdad. O sea, nos duele escuchar la verdad. Pero como nos duele, no nos damos cuenta que o sea, escuchar esa verdad nos va sanando. O sea, yo no quiero detenerme ahora a contar de las muchas veces que yo escuché la verdad y que me resistí a recibirla. ¿Ya? Y después me compruebo, obviamente, que he vivido todo un tiempo, que había vivido todo un tiempo engañado, y justamente porque no sabía estas cosas, o sea, no sabía que el catecismo existía, no sabía que el catecismo decía eso, y es verdad. Probablemente al catecismo, que es un documento de la iglesia, le hace falta todavía desarrollar mucho camino. A lo mejor no, a lo mejor debería un compendio del catecismo de la Iglesia Católica solamente para hablar sobre los quebrantos sexuales, ¿no? O las heridas afectivas. Y allí a lo mejor hablaría ampliamente sobre la homosexualidad en este tiempo. Pero, pero lo que dice es valioso, ¿ya? Y si tú como católico no lo puedes asumir y no lo puedes aceptar, no tienes derecho a poder decir que eres un homosexual católico, porque no eres un homosexual católico. O sea, yo pienso que eso sí es como una cosa así, si te resistes a recibir la verdad, y también como que la doctrina para ti es como que, no, esto sí y esto no, o sea, no eres católico, eres cualquier otra cosa, o sea, no sé en qué iglesia estás, pero probablemente no es en la iglesia católica, porque esos documentos son valiosos para nosotros y tienen un mensaje de verdad, un mensaje que yo creo que nadie que haya vivido el estilo de vida gay y que haya salido diría de que no se pierde la dignidad, porque sí se pierde, porque sí se pierde. Como se puede perder también en conductas desordenadas dentro de la vida heterosexual. Eso iba a apuntar. También se pierde. Justamente que, claro, cualquier tipo de conducta que de alguna manera vaya en desmedro de la vivencia del amor como Dios lo ha pensado. Y entiéndase, cuando digo el amor como Dios lo ha pensado, no me refiero solamente al matrimonio, no es la única vocación que existe, pero toda vocación que implica entrega, que implica un amor verdadero, claro, necesariamente tiene que ser vivida en castidad. Y cuando digo castidad, no me estoy refiriendo solamente a la abstinencia sexual. Es decir, cuidado con confundir castidad con celibato. ¿No? Claro. El sacerdote está llamado al celibato, las personas consagradas están llamadas al celibato, es decir, a no tener relaciones sexuales y renuncian al matrimonio, de alguna manera, ¿no? Renuncian al matrimonio o renuncian a procrear. Pero la castidad es una virtud que debe vivirse en todas las ocasiones, incluyendo la del matrimonio. Y la castidad es la vivencia pura del amor, es decir, no instrumentalizar, no objetivar al otro. Eso es castidad, es vivir el amor tal como Dios lo ha querido. Es decir, que no seas tú el centro, que no sean tus necesidades y tus placeres los que tengan que ser satisfechos, sino que toda tu vida esté volcada a amar a los demás. Y entonces solo así se vive un amor casto. Y esa castidad es a la que también están llamados los homosexuales, que es lo que dice el numeral 2359, me parece. Sí, el 2359. Entonces, ¿están llamados a la castidad? Sí, pero muchas veces cuando yo leo este numeral, hay gente que dice, no, pues, pero ¿y cómo le vas a decir a un homosexual eso? Pues que viva la castidad. Disculpa, pero digo, solo por saber, pero ¿y tú como católico qué rayos estás viviendo? O sea, porque aquí no dice, por si acaso, solo los homosexuales están llamados a la castidad. No, 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 eso no dice allí. O sea, todos los hijos de Dios, estamos llamados a la castidad. Y los homosexuales
están llamados a la castidad en la medida en que no puedan, de alguna manera, vivir una vida heterosexual. Porque también los hay, quienes pueden vivir una vida heterosexual después de haber pasado por un Claro. proceso. Pero Ujú. quienes no pueden hacerlo así, están llamados a vivir la castidad. Claro, claro. Entonces, ese es el camino que está presentando la iglesia. Ya, Entonces, y Steven, y disculpa, sería bueno, ya hemos hablado ampliamente de esto, ahora hablemos de la conducta sexual homosexual. ¿Qué dice la iglesia? ¿Dice algo la iglesia referente a eso? Y ya algo estabas bosquejando sobre el camino, ¿no? Entonces, uh-huh, porque es lógico eh, inferir que si eh, te dice algo como eso, la respuesta es vivir la castidad desde el estado de vida. uh-huh, Entonces, si eres soltero como soltero, si estás casado como casado, correcto. porque también se han dado casos, y yo los he visto, conozco incluso algún caso de alguna persona con una conducta sexual arraigada, homosexual, ¿ya? Que vive dentro de un matrimonio y no es fiel a su estado de vida dentro del matrimonio, y Correcto. claro, tiene también su pareja del mismo sexo. Entonces, por eso digo, o sea, tampoco no hay que desconocer lo que sucede, porque hay realidades como esta, ¿ya? Hay realidades como esta. Entonces, realmente es por un tema de tu estado, pero ¿qué dice Steven la iglesia puntualmente sobre los actos homosexuales? Sobre los actos homosexuales dice que son intrínsecamente desordenados y que son contra natura. Y esto cuando lo dice, y que digo, suena muy duro, y ya hemos hablado de la dureza de la verdad, pero sí, ciertamente cuando habla de que es algo intrínsecamente desordenado, quiere decir que el acto por sí mismo, indistintamente de tu intención, el acto en sí es desordenado. Y esto no lo califica solamente el acto homosexual, también lo califica para la masturbación. Uh -huh. Claro, porque también es una conducta desordenada de vivir incorrectamente el amor. Es un desorden afectivo. Entonces, entra dentro de lo que a nivel psicológico, si quieres, lo podemos poner como las parafilias, pero en este momento lo que nos interesa es el tema espiritual, el tema doctrinal, cómo la iglesia lo ve. Entonces sí, es intrínsecamente desordenado, pero además es contra natura. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y por qué poner eso en el catecismo? Pues, o sea, no es un libro de ciencias naturales, a mí que me interesa que sea contra natura. Sí, lo que pasa es que la fe está fundamentada en la ley natural. Pues. Como te decía, Claro. Dios, ni la doctrina, ni Jesucristo se ha sacado las cosas de debajo de la manga. Entonces, todo está sentado en la naturaleza. Hay un principio teológico que dice que la gracia supone la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gracia no va a poner o va a hacer algo que sea de alguna u otra manera contrario a la naturaleza o que la supere de alguna forma, sino que va a hacer una especie de trabajo que va a conllevar a la naturaleza también. Por eso decíamos que es importante no solamente la vida sacramental, sino también la ayuda psicológica. Uh ¿Por -huh. qué? Porque puedes muy bien vivir una vida profundamente espiritual, que esa sería la gracia, pero si en la naturaleza no has hecho un trabajo, esa gracia no se va a poder asentar en ningún lado. Esa gracia va a estar en el aire. Eso quiere decir ese principio teológico de que la gracia supone la naturaleza. ¿Por qué? Porque supone que hay una parte humana tuya en la que tú cooperas con esa gracia. Dios no lo, digamos, mágicamente no va a coger una varita y te va a cambiar y de repente al homosexual, plum, ahora eres heterosexual. Eso no sucede. Eso no sucede así. Y quisiéramos que eso suceda con cada una de nuestras miserias, pero no sucede así. Entonces, hay un trabajo que de nuestra parte hay que hacer. En ese sentido, cuando el catecismo dice que es un acto contra natura, quiere decir que además de ser un pecado contra Dios, además de que ofendes a Dios, también quiere decir que no estás haciendo uso correcto de tu naturaleza para lo cual fuiste creado. Fuiste creado para amar, fuiste creado para entregarte, pero una entrega que sea fructífera, una entrega que sea de alguna manera que haya un fruto real. Uh -huh. Entonces, en una entrega de una relación homosexual, es una entrega estéril, pues. No solamente porque, como ya dijimos, está cerrada la vida, sino porque además no hay una verdadera complementación. O sea, no hay un complemento real entre dos hombres y entre dos mujeres. Eso no sucede a nivel antropológico, no sucede a nivel psicológico, no sucede a nivel espiritual. Y esto sí está comprobado. Entonces, no hay allí eso.
Entonces, cuando eso no sucede, por eso el catecismo te dice que es algo contra natura. Steven, y ya, o sea, es como que lo estuviera viendo, o sea, ya alguien que puede estar viendo esto ya está ahí hiperventilando y está ya, pero ¿cómo va a decir esto de contra natura? Cuando en la naturaleza hay especies que tienen relaciones del mismo sexo y ya veo que están Eso así como... es un argumento muy, muy típico. Utilizar el tema del reino animal, ¿no? Y siempre que sale alguien diciendo, no, lo que pasa es que los pingüinos son homosexuales, o no, lo que pasa es que entre los mamíferos también hay conductas homosexuales. Sí, o sea, sí puede darse, y es verdad, también han habido estudios que han tratado de refutar este tema diciendo que esas no son las conductas habituales, y eso también es real, no son las conductas habituales, es decir, no hay homosexualidad habitual en el reino animal. Hay ciertas excepciones que sobre todo se dan por un tema de poder, por un tema de dominio, que es propio de los instintos animales, pero aquí otra cosa muy importante de resaltar es que cada vez que utilizan este argumento de que los animales o dentro del reino animal hay conductas homosexuales, sí, lo que pasa es que nosotros no somos solo animales, pues. Es que ese es un pequeño detalle. Y es que nosotros tenemos una cosa que se llama raciocinio, discernimiento, conciencia, intelecto, voluntad, lo que nos hace ser humanos. Entonces sí, también hay animales que practican el canibalismo, pero evidentemente no puedes utilizar la misma lógica, porque si no nos vamos a matar todos aquí. Entonces es evidente que el tema del argumento de que en el reino animal se da esto, sí, eso se da en el reino animal, porque son animales que se mueven por el instinto, pero tú y yo no somos animalitos, pues. O sea, nosotros somos personas que estamos llamados a utilizar la razón porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos una dignidad, que es una palabra que ya la has profundizado muy bien, pues tenemos una dignidad. Y cuando actuamos en contra de nuestra naturaleza, cuando nos dejamos llevar de nuestros instintos, sucede algo muy terrible, y es que perdemos nuestra dignidad. Nos animalizamos, y que eso es algo muy, muy propio de esta cultura actual. Animalizar al ser humano y humanizar al animal. O sea, estamos viviendo, créeme, una crisis terrible en el siglo XXI, que es tratar a los animales como personas y a las personas como animales. Estamos viviendo el mundo de cabeza. Entonces, por eso es importante que estos principios, que son principios eternos de la ley natural y que el catecismo nos los viene enseñando desde los tiempos de Jesucristo, es importante que los entendamos. Porque esto es lo que necesita escuchar la gente. La gente necesita escuchar la verdad, un verdadero camino de sanación y de liberación. Claro, 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 Steven. Entonces, nuevamente ahí está el tema de lo contra natura, que con eso creo que estamos todos de acuerdo, indistintamente de que si alguien decide, o sea, yo sí quiero decir así ya a lo serio, o sea, hay que dejarse de cosas también, porque parte del discurso del tiempo es que quieren ser tratados como iguales, quieren ser incluidos, pero te comparas con un animal, o sea, dejémonos de cosas pues también, o sea, ya eso es como llevar las cosas al extremo y yo creo que es importante lo que Steven estaba diciendo, o sea, no porque un animal es caníbal quiere decir entonces yo también voy a ser caníbal, ¿no? O sea, es como una cosa también que hay que tomarla con mucha responsabilidad, o sea, yo creo que eso de ahí, ese pensamiento, esa reflexión que muchas personas que viven con tendencias homosexuales arraigadas eh, pueden estar haciendo. O sea, tienes que también asumir de que hay algo de allí que no está bien. Yo incluso creo que si todavía estás peleando internamente entre lo que sabes de la fe y lo que medio puedes saber de biología y lo que estás viviendo en el estilo de vida gay, sabes que hay algo que Que no está cuadra. un poco que no cuadra, ¿no? Entonces, pero primero está lo contra natura. Y después dice la iglesia en el catecismo sobre los actos homosexuales, ¿qué más dice? Porque dijo contra natura y después dice que también es Son intrínsecamente desordenados. el desorden. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, reflexionemos un poco por qué representa el desorden. ¿Por qué hablamos de un desorden referente a las conductas homosexuales? Ok, aquí voy a citar un poco a San Agustín, doctor de la iglesia. Hay que San... ponerse los lentes entonces Sí, para sí, ya claro, nos pusimos esta es la parte intelectuales. intelectual, Ya. pero necesitamos un fondo musical aquí. pero, pero mira, San Agustín predicaba mucho el ordo amoris, es decir,
que todos nuestros amores humanos estén ordenados hacia Dios, ¿sí? Porque solamente en el orden es en donde el amor puede surgir, en donde el amor puede nacer. Por eso incluso dentro de las relaciones de pareja existen procesos, existen etapas que cuando uno se las salta, pues te das cuenta que las cosas no salen bien. Cuando uno, actualmente, sobre todo hoy, los jóvenes no saben diferenciar las etapas, ¿no? Ya no saben lo que es ser enamorados, ser novios y ser esposos. Ya, son cosas que todavía hay algunos que sí las conocen, pero normalmente lo que pasa es que se saltan las etapas y después fracasan las relaciones, ¿no? Porque no han sabido seguir un orden, ¿no? Entonces, es un proceso. Entonces, cuando San Agustín habla del ordo amoris, lo que te dice es, sí, todos los amores humanos tienen como centro, tienen como origen, tienen como fuente y tienen como fin a Dios. Ese es el ordo amoris, es decir, todo aquello que de alguna manera te aleje de Dios, todo aquello que de alguna manera vaya en contra de tu naturaleza, será desordenado y por ende te hará daño a ti, le harás daño a otros y por supuesto ofenderás a Dios. Por eso, y es lo que la iglesia conoce como un pecado, ¿sí? Pero cuando habla efectivamente del tema del orden o del desorden en este caso, es que el desorden nos hace daño. Cuando tú pretendes vivir en el desorden, como cuando tienes el cuarto desordenado y se te pierde algo y pretendes encontrarlo, sucede exactamente lo mismo con el desorden en tu interior. Hay una serie de situaciones no resueltas y ese es el gran problema con el desorden. Porque hay una serie de situaciones no resueltas, hay una serie de heridas del tamaño de un cráter que están abiertas y que tú no has querido sanar, no has querido cerrar, no has querido resolver, porque duelen. Entonces, allí en el desorden no puede nacer el amor verdadero. Y eso es una de las cosas más duras y es una de las cosas que generan mayor frustración y depresión dentro de una relación homosexual. Porque es como que pretendes forzar algo. Tú tratas de forzar a que esto funcione, tratas de forzar a que en esta relación se viva un amor verdadero. Pero no se puede, no se puede. Con el tiempo, con el tiempo, esto que tú intentas forzar, lo que va a suceder es que va a aflorar el desorden que intrínsecamente siempre estuvo allí. ¿Y cuál es el desorden? Que tú estás tratando de entregarte plenamente y de ser una sola carne con otra persona con la que no se puede ser una sola carne. ¿Por qué? Porque eso solamente se da en el contexto del matrimonio y en el contexto del matrimonio solamente es posible desde el punto de vista heterosexual. Entonces, claro, a partir de allí tú te das cuenta que ese amor se verá frustrado. Es un amor que trata de entregarse, pero no se entrega por completo. Y en el fondo, muy en el fondo, siempre terminará siendo egoísmo, porque lo que te estás buscando en el otro es a ti mismo. Te estás buscando a ti mismo en el otro. Estás buscando tu propio placer, tu propia satisfacción en el otro. Y te has engañado totalmente pensando que no, lo que pasa es que en realidad yo lo amo, yo la amo. No, no es verdad. No es verdad. Lo que amas es lo que esa persona te hace sentir. Eso es lo que amas, eso es lo que buscas. Ese placer es el que buscas. Entonces, claro, partiendo de esa realidad, es un amor desordenado. Por eso, cuando el catecismo dice intrínsecamente desordenado, sí, es importante que ponga el desorden. Porque donde no hay un amor ordenado hacia Dios, hacia la verdad, hacia aquello que realmente libera, pues no vas a poder amar. No vamos a poder nunca hablar de una relación real. Y esto no solamente es, no solamente hablo, digamos, de relaciones de pareja, pero date cuenta que dentro de las relaciones homosexuales es sumamente difícil encontrar una amistad verdadera. Eso es un tema duro también. Es un tema duro porque normalmente dentro del estilo de vida gay, lo que buscas constantemente es placer. O sea, tus relaciones se vuelven promiscuas. Entonces, no te es posible tener un amigo verdadero porque hay de por medio cierto erotismo, hay de por medio cierta búsqueda sexual. Entonces, constantemente piensas en eso, constantemente buscas eso. Entonces, es evidente que hay un desorden. Es evidente que no hay un amor real, no hay un amor verdadero, no hay una entrega total. Y esto es una de las cosas, como te decía, que más frustra, que más puede frustrar a una persona homosexual, porque es como tratar, digamos, de vivir en donde no se puede vivir. O sea, es un amor que quiero vivir, pero que al final no va a tener un fruto, es un amor estéril. Sí, y también, o sea, quienes lo hemos vivido sabemos de que se vive una gran dimensión de corporalidad en una relación del mismo sexo. O sea, hay
hay como una especie de fijación en la corporalidad y generalmente eso siempre nos hace vivir como en el ciclo del descarte. O sea, es como que cuando por algún motivo inconscientemente es como que nuestra mente nos dijera que lo que necesitamos de esa persona es sexo, pero no tomamos lo que realmente necesitamos, que probablemente es afecto, comprensión, pertenecer, en todo caso, algún tipo de relación sana, no sexual, Correcto. que es lo que generalmente... Que eso es uno de los caminos de sanación, ¿no? Por cierto. Sí, que es uno de los caminos de sanación también. Eh, Y en esa misma línea, o sea, está también que muchas personas como que estamos fijados en esa corporalidad y después, por eso vivimos el descarte, porque ya como hemos absorbido tanto de esa persona por medio del sexo, vivimos esta dinámica del sediento y después salimos a buscarlo en otro hombre que creemos que va a darnos lo que necesitamos. ¿Ya? Por eso de alguna forma sí lo puedo decir yo, porque así es como se vive como el mito de querer buscar el hombre perfecto, ¿ya? El mito de querer buscar el hombre perfecto. Y a tal punto que ahora también dentro de la cultura queer está como muy extendido esto del homosexual perfecto. O sea, de hecho el homosexual que Hollywood o el cine nos presenta es el mito del homosexual perfecto, ¿no? Porque a él no le pasa nada, es atlético, va al gimnasio todos los días, es super fitness, tiene una barba tupida, grande, hermosa, o sea, algunos incluso con rasgos bien características sexuales secundarias masculinas muy afirmadas, pero por dentro muy heridos. ¿Ya? Entonces sí hay como todo ese sistema de hacer una presentación de impacto, pero internamente devastado, ¿no? Internamente devastado. Y justamente esa fijación en la corporalidad es lo que es lo que nos lleva siempre como a vivir en el complejo. Y el complejo siempre nos hace vivir del quiero sexo, quiero esto, quiero estar con esta persona. Incluso la codependencia afectiva, o sea, quiero que solo estés para mí, quiero que solo estés para mí, quiero que solo estés para mí. Y aunque te cueste creerlo, o sea, ya creo que eso es un código, o sea, está incluido en nuestro bagaje mental masculino, sobre todo en el tema de las relaciones del mismo sexo, masculinas. El cerebro masculino no está preparado para eso de que dos hombres estén siempre así como que, por eso te descartan rápido, te descartan rápido. De ahí está el principio de complementariedad dentro del matrimonio, ¿no? El principio de complementariedad, o sea, la complementariedad que existe también en esta dimensión con los esposos. Eso no quiere decir, porque ya alguna persona puede estar pensando, sí, pero yo tengo un amigo con el que me llevo súper bien y no, eso no tiene nada que ver con eso. Ya, estoy hablando a la dimensión de la relación afectiva, que generalmente es de codependencia, que se vive dentro del estilo de vida gay o en las conductas o en ciertas conductas homosexuales. Digo en ciertas conductas homosexuales porque hay personas que tienen sentimientos de atracción por el mismo sexo que nunca han consentido estos deseos sexuales, ¿no? Por ejemplo, de tener una relación sexual con otro hombre, pero que internamente se sienten profundamente atraídos o orientados también a las personas del mismo sexo. Entonces, yo creo que eso es importante. Y el tercer punto que dice esa parte del catecismo, ¿qué es? Bueno, porque hemos hablado un poco del tema del desorden intrínseco, del tema del contrario a la ley natural, y lo otro es el tema de que se cierra a la vida. Que digamos, bueno, serían cuatro en realidad, porque de ahí viene el tema también de la complementariedad, ¿no? No hay complementariedad, pero sobre todo es un amor estéril porque está cerrado a la vida, porque, pues, bueno, naturalmente no se puede concebir, y eso es una de las razones por las cuales la Iglesia siempre se levanta con el tema del matrimonio igualitario, porque sabe hacia dónde va a terminar, ¿me explico? O sea, si una pareja homosexual pretende simular una relación heterosexual a través del matrimonio, vas a terminar sí o sí exigiendo que haya hijos.
Entonces vas a terminar pidiendo el tema de la adopción homoparental. Entonces, por eso la iglesia, ya viendo desde el inicio a dónde va esto, siempre desde el inicio ya se opone. Desde el inicio te Claro. dice, no, no, esto no puede ser. Y claro, la gente se levanta y dice, no, la iglesia es retrógrada, la iglesia no sé qué. Ya, es que, claro, no sabes que la iglesia es más vieja que tú y que yo juntos. No sabes que la iglesia tiene 2020 años, que ya ha venido viendo cosas. No sabes que la iglesia se opuso al matrimonio civil. La gente no sabe esto. La iglesia se opuso al matrimonio civil y uno dirá, pero ¿por qué la iglesia se va a poner al matrimonio civil? Claro, porque el matrimonio en manos del Estado, date cuenta qué es lo que puede suceder, pues. Cuando el matrimonio está en manos del Estado, todo es democrático. Lo que ayer era matrimonio solamente entre hombre y mujer, según la Constitución, el día de hoy se puede extender en su interpretación y ahora es matrimonio para todo el mundo. Entonces, eso sucede cuando el matrimonio cae en manos del Estado. Por eso la Iglesia, cuando existió el tema del matrimonio civil en la Revolución Liberal, fue la primera a levantarse y decir, no, eso no está bien. Por eso la Iglesia también se opone al matrimonio igualitario, porque sabe que va a terminar en el tema de adopción homoparental, como el día de hoy ya hay varios grupos y colectivos aquí en el Ecuador que ya están pidiendo el tema de la adopción homoparental como un derecho, olvidándose, por supuesto, del verdadero derecho que es el del niño, de tener papá y mamá, ¿no? Entonces, Vamos a dejarlo hasta ahí nomás sí, sí, porque te sí. voy a invitar mejor a otro programa para ese tema, para ese punto, para que Perfecto, conversemos perfecto. sobre eso. Ya, sabes que se nos ha ido el tiempo a lo bestia. Sí, 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 Se ha sí, ido el sí. tiempo a lo bestia. Entonces, déjame ver que Se me tengo acabó la aquí. cola. Se me acabó la cola ya. Ya, hasta Ya ahí el, fue, ¿ah? ya el té, ya agua nomás me puse porque ya el té se acabó. Entonces ya. Pero déjame ver, porque aquí en el grupo de Telegram puede alguien que está viendo la transmisión, de la poca gente que sigue esto, ¿no? Lamentablemente así es. A lo mejor ahora, como estás tú, estamos hablando de este tema polémico, están también mis mis queridos seguidores también están viéndolo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya me están enviando palabras de cariño, que también recibo de la comunidad LGBT. Quiero que ellos sepan que yo los amo profundamente, como Jesús los ama, en la verdad, en la verdad. Entonces, si les duele escuchar la verdad, entonces dejemos de ser tan sensibles, ¿no? A ver, veamos quién ha escrito. Ya esto fue de la conferencia de la mañana. A ver. Ya, aquí hay una pregunta de este espacio de aquí. Dice, hola. Ay, este tema también habíamos dicho que íbamos a hablar y salió. En la Biblia hay precedentes históricos de personas con homosexualidad. Ok, En la Biblia hay bien. precedentes históricos. Yo solamente voy a preguntar para ver si quiere responder. Voy a poner quién para ver qué me dice, porque solamente me puso eso. Ya. Pero respondamos, igual respondamos nosotros acá, Sí, 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 sí. para ver si tiene por lo menos para decir, ¿no? Sí, a ver, hay varias amistades profundas eh, entre hombres dentro de las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Se me ocurre en este momento la amistad entre David y Jonatán, digamos que es una de las más famosas, o la de Saúl y Jonatán también, Saúl me parece que es. Claro, ¿qué sucede? Que cuando las escrituras presentan este tipo de relaciones entre dos hombres que tienen una profunda amistad, muchas veces, sobre todo la comunidad LGBT, lo utiliza como para decir, mira, ve, se valida en las escrituras que sí hubo relaciones homosexuales. Y no, claro, solamente basta leer el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se dan estas relaciones? El contexto siempre es un contexto de fidelidad y de servicio a Dios. Y luego, no solamente en las escrituras, pero se me ocurre en este momento, por ejemplo, dentro de la vida de San Agustín, ya que lo hemos citado hace poco, y que habla del Ordo Amoris, ¿ah? Pero San Agustín tuvo una amistad bastante profunda, al punto en el que él mismo decía, y lo mismo que decía Saúl con Jonatán, tu amor, tu amor me es para mí más delicioso, más dulce que el amor de las mujeres. Esa es la expresión bíblica que encontramos en el libro de los Reyes, me parece. Entonces, claro, cuando uno lee estas cosas, uno dice, chuta, o sea, aquí esto está un poco difícil de comprenderlo de otra forma. Pero claro, a ver, es que tienes que ver el contexto.
¿Qué tiene de malo efectivamente que una amistad verdadera te sea más dulce que el amor de una mujer? Es que es no comprender la posibilidad de un amor heterosexual entre dos hombres que realmente se aman como amigos, como hermanos. Pero claro, para entender esto uno tiene que haber entendido cómo es el amor de Dios, pues. Uno tiene que haber entendido cómo es este amor de hermanos que realmente vivió Jesucristo también con sus apóstoles. O con San Juan, por ejemplo, que recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Cualquiera que se atreva a decir, no, es que ahí hay algo raro, escucha, que tiene una mente sucia. O sea, es que solamente es comprender que el verdadero amor, el ordo amoris, es decir, un amor que verdaderamente está ordenado al servicio y a la fidelidad de la propia vocación, solamente allí se puede entender que estas cosas se pueden dar. Sí, por supuesto, dos hombres pueden abrazarse. Sí, claro que pueden abrazarse y pueden abrazarse con todo el cariño y el afecto del mundo y no por eso son homosexuales. No por eso son homosexuales, a menos que exista un amor erótico que de alguna u otra manera, ese amor, ese eros, que de alguna manera se vive de manera desordenada en una búsqueda de placer desenfrenado, pues evidentemente sí hay un desorden. Pero no es posible que dos hombres no puedan, digamos, profesarse de alguna manera el amor de amistad sin que puedan ser confundidos como homosexuales. Entonces, este tema, sí, yo te dije que lo íbamos a tocar en algún momento porque sabía que iba a salir, porque es que, claro, sí hay varias amistades así en la Biblia, pero no quiere decir que sean homosexuales. Son dos hombres que definitivamente han encontrado un amor de amistad, como lo dice el eclesiástico, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pues sí, que lo han encontrado, y lo han encontrado en el amor de Dios. Entonces, si dos personas, dos hombres, dos mujeres, en el amor de Dios, en el ordo amoris, es decir, un amor ordenado, se aman profundamente, pues claro que eso es una verdadera amistad y habrán encontrado un tesoro. Pero ya cuando esto comienza a generar codependencias, ya cuando esto comienza a generar erotismos, ya cuando esto de alguna manera despierta ciertos desórdenes afectivos internos, heridas no resueltas o traumas, claro, ya no estamos hablando en el mismo nivel y en el mismo contexto. Entonces, sí, ni David, ni Saúl, ni Jonatán, ni San Juan, ni el mismo Jesucristo tuvieron ningún desorden afectivo interno o ninguna malicia o intención escondida. Son amores reales, son amores Claro. verdaderos entre dos hombres que se amaron profundamente y que realmente supieron descubrir el rostro de Cristo en el otro. Entonces, eso sucede en el amor de amistad. Quien no tiene amigos de verdad vive una vida muy infeliz. Sí, sí, tienes toda la razón. Y permíteme explicar eso, porque como yo estoy en la frontera, o sea, yo estoy la frontera entre las personas que viven el estilo de vida gay y también quienes hemos hecho el paso ya a la iglesia y nuestro camino de conversión. Entonces, a veces me toca como explicarles esto para que lo entiendan, ¿no? O sea, básicamente en la dimensión de la afectividad, ya en la dimensión de la afectividad, eh, todas las personas tenemos la capacidad de poder identificar cuando algo es bonito, cuando algo es bonito. ¿Ya? Y de hecho, eso es lo que nos lleva a tener ciertas afinidades y gustos. Por ejemplo, encontrar personas con las que tenemos el mismo gusto musical, ¿ya? O en el caso de los varones, por ejemplo, si tú ves a un amigo tuyo en una fiesta que tiene la misma camisa que tú, chica, el man es tu super pana, o sea, como que es la mejor nota del mundo, o sea, el man tiene buen gusto, con el man me tomo una cerveza porque el man sabe, o sea, así es la nota, ya. Pero resulta que en una persona equilibrada, o sea, una persona equilibrada que no tiene una herida emocional, psicoafectiva como la que se puede vivir a partir de las heridas emocionales que producen atracción por el mismo sexo, nosotros nunca llegamos a ese nivel, sino que lo llevamos a esa parte de la erotización y la sexualización que hablaba Steven y que forma parte de la comprensión de esta dinámica de la amistad y de la intimidad. O sea, hay personas que conectan generalmente la intimidad siempre con el sexo, ¿ya? Y resulta que hay dos dimensiones. Uno es la dimensión de la sexualidad y lo otro es el sexo como tal. Entonces, dentro de esa dimensión de la sexualidad también está el ejercicio de cómo yo aprendo a relacionarme con las personas del mismo sexo, pero a la vez también cómo me relaciono y cuál es mi dinámica con las personas del sexo opuesto.
si eres hombre o eres varón o eres mujer, dependiendo del caso, pues, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo llevamos a otro nivel porque tanto la dimensión de la sexualidad, por nuestros temas de heridas, como por ejemplo hay personas que han sido sobreestimuladas con pornografía y que se han encontrado con pornografía gay y han crecido con eso, o quienes han tenido un tema de abuso, o incluso el famoso efecto del padre ausente, cuando tienen este tipo de dinámicas de intimidad o de cercanía con personas del mismo sexo que no son conductas sexuales, generalmente siempre tienden a conectarlo a otro nivel. Entonces lo llevan, y de hecho no es un nivel más alto, sino un nivel más bajo, porque lo llevan a lo erótico y a lo sexual. Y eso nace del complejo, o nace del complejo y de este sistema de comparación también, o sea, como de insatisfacción y en lo profundo también de necesidad. Entonces, como eso sucede, generalmente tenemos como un poco disminuido nuestra capacidad para poder relacionarnos a un nivel íntimo. Pero no solamente eso, sino que lo que explica Steven también a la luz de estos personajes bíblicos, como por ejemplo David y Jonatán, la dinámica de intimidad que había entre Jesús y los apóstoles, como por ejemplo en el caso de Juan. Para eso también hay que entender un contexto cultural, ¿no? Cultural, porque o sea, cuando yo fui hace unos años que tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa, Steven, yo me di cuenta de que realmente, o sea, ¿por qué los judíos del Antiguo Testamento escriben comparando a Dios con un padre, ¿no? Con un padre. Porque realmente ellos en el ejercicio social de la masculinidad, ellos viven la paternidad muy, muy, muy afirmada. Y lo que yo más pude ver, porque obviamente si estás allá tienes que conocer todo el tema cultural, pues, ¿no? Me he dado cuenta que, por ejemplo, en el ambiente judío regular, ellos son como bien íntimos, son bien cercanos, a tal punto que tienen lugares donde solamente están varones, espacios donde solamente entran las mujeres, y no solamente eso, sino que esos espacios también son afirmativos. Por ejemplo, yo fui de turismo al Muro de los Lamentos en Jerusalén, y cuando estuve allí me metí hasta la parte de al fondo, donde donde está el tema de la pequeña sinagoga que hay allí en el muro, y cuando iba saliendo, como obviamente te piden que entres con una kipa, que es la tradicional gorrito que usa el judío, entonces parece que yo me confundí entre ellos y era tan cercano que la persona que venía caminando frente a mí no me conocía, no me había visto nunca, pero lo único que hizo, como era día sábado, se acercó y solamente dijo Shalom y me dio un abrazo y yo ni siquiera sabía, o sea, como que, pero la guía turística decía, eso es muy normal entre ellos, o sea, porque su cultura masculina es como muy cercana en ese sentido, o sea, es muy paternal, es como muy cercana entre ellos, o sea, a tal punto de que diferente a nuestra cultura occidental, bueno, ellos también tienen la costumbre de celebrar el inicio de la masculinidad, ¿no? El inicio de la masculinidad. Correcto. Y eso también hay muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos acá sería completamente desconocido si lo vemos en una cultura como esa, o sea, allá que tú andes con tu mejor amigo y que vas con él a ver al rabino y a educarte, o sea, es algo muy normal y nadie se atrevería a pensar como de que son homosexuales. Y no quiero ni hablar, porque como Jerusalén es tan diverso también, entonces te puedes encontrar en el mismo lugar con otra cultura que es la musulmana. No quiero ni hablar, por ejemplo, de que dentro de la cultura musulmana es común que tú veas por la calle a un señor que va con los brazos entrecruzados con otro hombre y la gente no se atreve a pensar que son parejas, ¿no? Lo que piensan es que o es el papá con el hijo o es el tío con el sobrino, o sea, es como que son posturas que normalmente tienes con alguien con quien eres muy cercano, o sea, con alguien a quien amas mucho. Tal vez incluso hasta por un tema cultural, para nosotros estos códigos que podemos a veces leer o comparaciones que puede haber
en las escrituras o en el Antiguo Testamento que nos suenan como muy, muy distantes, pero es porque para ellos probablemente es mucho más profundo la comprensión de la dimensión en ese aspecto. Entonces, es como, o sea, en un salmo incluso, se llega a comparar hasta Dios con el amor maternal. O sea, es como, y por eso, o sea, es como que, no es que Dios viene en menos, ¿no? Sino es como que el amor maternal. Entonces, yo creo que eso sí es una cosa que a veces como que tratamos de buscar cosas que nos justifiquen, como por ejemplo muchas veces también hemos buscado justificar la homosexualidad refiriéndonos a los griegos. Y definitivamente, o sea, lo voy a decir así, que me disculpe quien me tenga que me disculpar, pero lo primero que les quiero plantear es, ¿por qué si hablamos de estas conductas homosexuales, por qué no hablamos también de la virtud griega? Porque definitivamente ellos fueron maestros de virtud también, y hablan mucho de virtudes, ¿no? Y virtudes que muchas veces dentro de algunos ambientes ideológicos no se viven, no se practican. Y obviamente, así como tú en algún momento hablabas de Freud, o sea, claro que Freud habló de la homosexualidad, pero Freud nunca normalizó la homosexualidad. Jamás la normalizó. Así que es un error, es un desacierto decir que en el psicoanálisis freudiano o que en la psicoterapia freudiana hay un sistema de aprobación de la homosexualidad. Y peor los que vinieron después, ni Jung, ni Jung, ni los que vinieron ninguno después, de ellos. De hecho, ellos que fueron mucho más forman fuertes parte de todavía. que forman parte de las bases psicológicas. Correcto. O sea, forman parte de las bases de la psicología. O sea, cualquier persona que se atreva a decir que lo que dijo Freud no tiene valor, o sea, está negando incluso las bases de la psicoterapia, porque Freud las puso. Entonces, yo creo que ahí también como que falta mucho y eso nos demuestra que hemos creído muchas cosas que nos han dicho y que han repetido siempre, como por ejemplo la famosa consigna de que la iglesia odia a los homosexuales. O sea, correcto. No puede ser así, no es cierto. Y yo creo que con lo que hemos hablado, lo poco que hemos hablado hoy, probablemente nos faltaría más tiempo, pero lo poco que hemos hablado hoy, oye, está claro, dentro de la doctrina de la iglesia no odia ni manda odiar a los homosexuales. Así que incluso hasta para nuestros hermanos católicos, si estás viendo esto y estás pensando que la iglesia odia a los homosexuales, la iglesia no odia a las personas homosexuales, no las odia. Créeme que claro, todo este tiempo que hemos conversado, yo me doy por servido si por lo menos queda como idea principal el hecho de que parte de la doctrina de la iglesia es tratar a las personas homosexuales con profunda caridad, con respeto, con delicadeza. Y luego me quedaría todavía más por servido en saber y que las personas finalmente sepan pues que la iglesia, como lo repito, tiene ríos de misericordia para las personas homosexuales, pero a la vez es la única institución, repito, es la única institución históricamente que siempre les va a decir la verdad. Ya, Steven, la última pregunta que la acabo de ver en este momento y ya con eso nos vamos. Dale. Ya, con eso nos vamos. Dale, porque ya se me terminó la cola. Y es que esta está fantástica. Esta está fantástica. Dice, hola, gracias, está excelente la transmisión, te felicito. No sé si es para mí o para Steven, pero en todo caso... De ley es para ti. Dice, el Papa ha hablado muchas veces sobre la homosexualidad y algunas veces ha hecho notar que aprueba, ¿no? Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Qué piensas acerca de eso? Y okay, acaba de poner en este momento para Steven, dice, para Steven. Okay. Ya. Okay. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? Yo creo que, primero, hay que diferenciar algunas cosas. Sí, primero va a ser un poco difícil porque habría que ver de qué discurso estamos hablando. Y probablemente sea uno de los tantos discursos que el Papa ha dado en el avión. Es muy probable que sea de esos, porque son normalmente esos discursos que son los únicos. Digamos que son sin guión, digamos, que son las que la prensa coge y le pregunta y le dice, Santo Padre, ¿qué opina acerca de los homosexuales? Así una pregunta quemarropa en el avión. Y claro, el Papa normalmente lo que ha dicho es ¿quién soy yo para juzgarlos? Por ejemplo, esa ha sido una respuesta que ha dado el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgarlos? En otra ocasión ha dicho son hijos de Dios. Y bueno, todas estas cosas
¿Acaso no son verdad? O sea, es lo que nos hemos venido hablando todo hasta casi una hora conversando, ha sido sobre esto, justamente. Lo que ha dicho el Papa es lo que dice el catecismo. Lo que pasa es que normalmente cuando nosotros escuchamos eso, y hay que entender que nosotros estamos en una era sumamente hiper, hiperinformática, pero más que hiperinformática, hipermediatizada. Es decir, date cuenta que antes, para enterarnos nosotros que el Papa había escrito una encíclica, tenía que pasar meses pues, hasta que nos llegue acá. Pero nada, ahora en segundos sabemos qué es lo que ha dicho el Papa Francisco en el avión, es decir, todo es mediatizado. De manera que muchas veces la prensa utiliza lo que dice el Papa, le da tres vueltas, lo pone de cabeza y entonces lo pone como titular. Y claro, en plena edad, en plena era en la que nosotros tratamos de normalizar, no nosotros, pero más bien el mundo, trata de normalizar las conductas homosexuales, claro que nos viene muy bien que el Papa diga que no juzga a los homosexuales, que quién es él para juzgar a los homosexuales. Claro, ¿quién soy yo también para juzgar a los homosexuales? ¿Quién eres tú para juzgar a los homosexuales? Tiene toda la razón. Pero si tú vas a utilizar eso como catapulta para decir, ah, mira, el Papa ha aprobado las conductas homosexuales, eso no ha dicho el Papa. Ni él ni ningún otro papa antecesor a él lo ha dicho. Nunca, nunca ha dicho que las conductas homosexuales están bien. Es más, el Papa Francisco ha sido uno de los papas, por supuesto, porque le ha tocado vivir esto, ha sido uno de los papas que más ha denunciado la cultura de la ideología de género y de la comunidad LGBT en cuanto a todo lo que propone. Entonces, en muchos de sus discursos ha sido bastante enérgico y enfático en denunciar que la ideología de género es un abuso, incluso un abuso infantil. Entonces, si esa es la línea de discurso del Papa, en ese contexto hay que entender cada vez que dice quién soy yo para juzgar a los homosexuales, o cuando dice que los homosexuales también son hijos de Dios. Claro que son hijos de Dios, por supuesto. Yo también lo digo, el catecismo lo dice. Entonces, va a ser un poco difícil, por eso decía, responder esa pregunta, porque Sí, habría que ver en qué discurso o de cuál estamos hablando. claro, claro. Y también habría que comprender en ese mismo tema lo que el Santo Padre dice en un momento donde los periodistas están viendo, ahora que esté desprevenido, preguntémosle. ¿Ya? Y lo que el Santo Padre dice por medio de un documento doctrinal o por medio Correcto, así de un es. símbolo. Hay que O, distinguirlo ex cátedra, por supuesto. Es decir, lo que se llama la infalibilidad papal, es decir, cuando el Papa habla de magisterio y habla como sucesor de Pedro, entonces, claro, cuando habla de manera magisterial, es decir, que va a decir doctrina, pues propiamente lo que va a decir es doctrina, es decir, lo que dice eso es, pero de eso no ha sucedido. Es decir, los discursos que da el Papa Francisco en el avión, pues puede equivocarse. Habrá por ahí alguno que se escandalice, que dice, no, Steven dice que el Papa se puede equivocar. Sí, el Papa se puede equivocar. Cuando habla de política, cuando habla de fútbol, cuando, o sea, si de repente pues el Papa dice pues que, no sé, pues que Nicolás Maduro es el mejor presidente del mundo, pues oye, o sea, yo no tengo por qué validar eso, o sea, es evidente. Entonces, sí que el Papa puede equivocarse, por supuesto, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando no habla en sentido magisterial. Sin embargo, puntualmente hablando del tema de la homosexualidad, que es a lo que se ha dirigido esta pregunta, el Papa no ha hablado de manera inadecuada respecto a la homosexualidad. Todo lo que ha dicho ha sido conforme a la doctrina y al catecismo. Entonces, en ningún momento ha dicho algo extraño o alguna cosa rara, a menos que lo queramos interpretar en otro contexto distinto, como suele hacer la prensa, ¿no? Que agarra solamente un pedazo del discurso y lo pone como amarillista, ¿no? una transmisión entera hablando sobre un numeral de un librito que se Sí, sí, llama sí, el sí, sí. Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica que nos ha dado luces en tres palabras, creo, luces Sí. prácticas y claras de lo que dice la Iglesia en referencia a las personas homosexuales. Entonces, creo que dicho esto, no queda más que agradecerte, Steven. O sea, yo creo que Siempre un esto gusto. superó la expectativa de lo que yo hubiera pensado. No había pensado otra cosa, pero realmente superó la expectativa. Entonces, pero sí creo que nos Pero me has faltaría otro engañado, ¿ah? encuentro. Porque me dijiste que nos íbamos a tomar una cerveza y aquí yo estoy tomando cola. O sea, solo decirte que me siento un poco defraudado solo de eso. ¿Ah? De ahí estoy contento con lo demás.
Para la próxima. Eso ya te queda como el compromiso para la próxima vez que te invite a conversar nuevamente. Claro que sí, Entonces, un gusto. ahí vienes. Y quiero que terminemos ahora tus palabras conclusivas y también darte chance porque yo sé que también te han caído durísimo en redes sociales. Yo sé que no he leído las cosas que te dicen en redes sociales. Oh. Entonces yo creo que es oportunidad también para que tú te reconcilies en ese espacio y dejes clara cuál es tu posición también referente a ese tema y ya, o sea, porque o sea, en el fondo es un buen chico, Steven, o sea, sabe bastantes cosas, o sea, fue examinarista también, sí, ya lo dije, lo dije, realmente lo dije, fue examinarista, ya. Entonces, él sabe que dentro de la iglesia hay cosas que tienen que mejorar, Sí. ¿ya? Tienen que mejorar. Y hay cosas también muy buenas, sabe que hay sacerdotes que se le están haciendo muchísimo bien a la iglesia, como yo también lo sé, o sea, hay sacerdotes un poquito confundidos y hay otros que realmente viven la doctrina de la iglesia y viven también la forma de acercarse a las personas con atracción por el mismo sexo adecuadamente, adecuadamente. Entonces, de todo ahí. Entonces yo quiero terminar así, oye, cerremos esto así como viviendo el tiempo del perdón, así. Hagan de cuenta que estamos prendiendo la fogata, así. Que estamos prendiendo la fogata y ya nos vamos a reconciliar en este momento, pero vamos a reconciliarnos desde la verdad, porque la verdad hace libre. Eso es tal cual. La verdad nos hace libres. Yo, así como la cereza del pastel, digamos, si yo solo quisiera decir que es muy importante la formación. Créeme que cada vez que alguien me dice alguna última palabra que quieras decir, siempre digo esto. Porque es que créeme que estamos viviendo la edad de la ignorancia. O sea, la gente no le gusta leer, no le gusta formarse, ve mucho YouTube, mucho Netflix y cree que así se construyen los juicios y las opiniones y no es así. Entonces yo sí hago un llamado a todos los católicos que nos están escuchando y a los que no son católicos también y que de repente les interesan estos temas y quieren conocer la verdadera postura de la iglesia y la realidad sobre la naturaleza humana, pues que lean y que lean libros gordos. O sea, que no se contenten con algún folletito, que lean libros de verdad, libros duros, para poder comprender la realidad de las cosas. Y luego, con respecto a las redes sociales, pues sí, quienes me conocen saben que soy activista en estos temas también, aparte de compartir el Evangelio diario y digamos, de también profundizar temas católicos o apologéticos en redes sociales, también cuando me toca ponerme la camiseta de activista en contra de estas ideologías que hacen tanto daño a la familia y a la sociedad, pues también lo hago. Y que sí, que tengo algunos detractores y que me han dicho de todo, pues también. Mira, me han dicho desde progresista hasta muy conservador, desde tradicionalista hasta liberal. Me han dicho desde machirulo hasta homosexual. Entonces, me han dicho de todo. Sí, yo soy de todo. Sí, Reprimido también vi que te dijeron. también, en algún momento me dijeron, sal del closet, me dijeron en algún momento. Y entonces, claro, ya este tipo de cosas, digamos, estoy un poco acostumbrado a que me digan de todo. Pero yo creo que en el fondo, más allá del tema de lo que me puedan decir, creo que nosotros como católicos estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a hacer luz y a veces la luz estorba a las personas que están ciegas. Estorba y estorba mucho a quienes han estado acostumbrados a vivir en la oscuridad. Entonces, eso muchas veces ocasiona reacciones fuertes, reacciones violentas. Sí, sucede, puede suceder. Pero pues ya que lo has repetido tantas veces, pues uno no tiene que ser tan sensible al tema de lo que me puedan decir, de cómo, sí, hay gente que se puede poner mal por estas cosas, pero oye, yo le sirvo a Jesucristo, ¿no? Y sé que las cosas que hago las hago no por querer hacerle daño a la gente. Créeme que en realidad lo hago porque quiero que la gente se acerque a Dios, porque quiero que la gente conozca la verdad, quiero que la gente sea feliz, así como lo soy yo. Entonces, si yo he encontrado la verdad en Cristo Jesús, pues lo más lógico es que predique esa verdad, porque quiero que los demás vivan la hermosura de lo que estoy viviendo yo. Entonces, pues nada, si en algún momento, este es mi momento de reconciliación pública, ya que me has dado el espacio, pues entonces en algún momento he herido a alguien, he hecho sentir mal a alguien, pues nada, nunca ha sido mi intención. A veces hay gente que me escribe por interno y me dice, oye, pero bájale un poco el volumen al tema, o sabes que a veces lanzas unas cosas que lo puedes decir de otra forma. Trato, créeme que trato, de corazón trato de no hacerlo así, pero chuta, a veces ya, de verdad que
la irracionalidad que vivimos hoy es increíble. Decía Chesterton, y con esto me callo y termino de mi parte, decía Chesterton, un gran pensador católico del siglo XX, que llegará un momento en el que nos va a tocar desenvainar la espada por el verdor del césped. Y créeme que ese momento ha llegado. Nos toca debatir y nos toca luchar por las cosas más estúpidas del mundo. Nos toca luchar para poder convencer a la gente de que los hombres tienen pene y las niñas tienen vagina. Entonces es una cosa que uno dice, sí, pero es que eso es obvio. Ya no es tan obvio. Ya no es tan obvio. Y por eso a veces mi lenguaje a veces es un poco duro. Gracias, Steven. Lo pueden encontrar a Steven en el Patio de los Gentiles, ¿no? Sí. Y también en el Twitter, @StevenNeira. El Twitter en @StevenNeira, el Patio de los Gentiles, que les recomiendo muchísimo que se suscriban a las reflexiones diarias del Evangelio que Steven envía. Yo personalmente las escucho en la mañana a las 7 en punto, cuando estoy haciendo bicicleta en el gimnasio, Y calentándome. cuando las mando a las 7 en punto. Y cuando llegan, así que ténganle paciencia, no le estén insultando, porque no llega la reflexión, denle chance, que él está A veces caminando. me demoro un poquito a veces. Sí, a veces se demora un poquito. Pero llega siempre. Hay que comprender de que llega, y más que nada llega porque nadie, o sea, absolutamente nadie enciende una luz para ponerla debajo de la mesa o dentro del armario, sino que Correcto. enciende una luz para que ilumine a todos. Sin más que decirles, bueno, agradecerles por haber acompañado esta transmisión para los que estuvieron en vivo y para los que van a ver este video en nuestro canal de YouTube de Ecuador Quiere Vivir. El día de mañana tenemos un nuevo encuentro a las 18 horas donde vamos a estar hablando sobre el coaching de identidad personal con Juan Pablo García desde España. Y para los que estaban por allí haciendo enojo por esta transmisión, vivamos en libertad, porque el que vive libre vive informado, ¿no? Y esto también es información. Es necesario informar cuál es la reacción que tiene la iglesia referente a las personas homosexuales desde la verdad, porque lo que hemos hablado es la verdad, es la doctrina, son los documentos de la iglesia, no nos hemos inventado, eso está allí. El libro se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Solamente hemos hablado de un tema, el catecismo, no hemos hablado nada más. De todo lo que hemos hablado en este encuentro ha sido en base al catecismo numeral. ¿Qué numeral era, Steven? El 2359, si no mal recuerdo, pero espérate, que después me dicen que he dicho cosas imprecisas. Sí, 2359 y 2358. Hemos rozado dos numerales, 2358 y 2359. Gracias a todos por estar conectados en esta transmisión. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Miguel. Gracias. Dios los bendiga. Recuerden que hoy, mañana y siempre Ecuador quiere vivir.